padre de familia o incluso dueño de una empresa, todos tenemos que ver con algo en la educación. En ocasiones tomamos como el proceso de aprendizaje la evaluación y creemos que ese es el pilar fundamental en cual nosotros podemos catalogar a un empleado o a un estudiante. Sin embargo, nos olvidemos que el proceso de crecimiento de la persona es un punto primordial en la educación de nuestro país. La identidad personal se ve afectada a través de estos tests o estos exámenes que regularmente usamos para categorizar ciertos conocimientos adquiridos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isaac Cortés y los invito a que nos acompañen en este video donde hablaremos de cómo los exámenes en el sistema educativo son el verdugo de la identidad personal de nuestros alumnos. Como ya lo mencionamos, el sistema educativo, y no solamente el sistema educativo como tal, sino las empresas que tienen personal a su cargo, necesitan evaluar los conocimientos y las capacidades y habilidades de su personal o de las personas que nosotros tenemos a cargo. Mucho de lo importante es el proceso de crecimiento personal y se nos olvida que el crecimiento personal es a través del aprendizaje. Todos esos procesos suceden en nuestra mente y hemos dejado de lado el cómo nosotros podemos entender el funcionamiento de la mente de aquel que está a mi cargo para poder ofrecerle una ayuda efectiva. Por ello, la mejor ayuda que nosotros podemos ofrecerles es la educación. Si bien en México a través de los años la educación ha sido una constante de evaluaciones, de críticas, de cambios, como ahora la reforma educativa, ha tenido también un sistema tradicional de evaluación, que son los exámenes. ¿Te has preguntado qué habla de una persona un examen? Si realmente nos ponemos a evaluar y nos vamos al fondo de las cosas, veremos y nos daremos cuenta, a través de los datos que vamos a evaluar en este video, que los exámenes realmente no evalúan la capacidad de la persona en la educación. Pero ¿qué está pasando actualmente en la educación en nuestro país y en América Latina? La era de la información nos ha rebasado y todos nuestros alumnos, los docentes, los directivos, tenemos acceso a cualquier información a través de un clic de distancia, a través del internet, de las nuevas tecnologías. Pero ¿qué han hecho los colegios, las escuelas y las universidades para buscar un diferencial? Es decir, ya no es el problema de adquirir información, sino que el problema ha sido educar. Y se nos olvida que educar es adquirir un conocimiento, un aprendizaje y llevarlo a la práctica dentro de un contexto social específico y real. El sistema educativo, como todos sabemos, tiene como objetivo principal no la de dar información, sino la de educar. Una vez que entendamos el proceso de educación, podemos entender que lo que estamos generando como maestros, como guías, es una memoria a largo plazo. Pero sin embargo, el sistema tradicional de la educación nos ha ido diciendo, o a través de la aplicación de métodos y técnicas, que lo que importa es la memoria a corto plazo, es decir, lo que yo te enseño lo tienes que aplicar en un examen para poder yo decir si aprendiste o no. ¿Qué función tienen los exámenes en estos procesos de aprendizaje o de generación de memoria a corto o mediano o largo plazo? Bueno, cuando llegamos a presentar un examen, lo primero que se genera en la persona es el estrés. ¿Qué va a suceder si yo repruebo un examen? ¿Qué va a suceder si yo saco un 10? ¿Qué va a suceder si yo soy el tercero en la clase? Muchas veces el alumno sufre todo ese tipo de circunstancias mentales o de procesos mentales que le hacen pensar que la evaluación le va a decir si va a seguir al siguiente nivel de su educación o no. Indirectamente, la generación de exámenes está provocando en nosotros una inestabilidad emocional a través de una incertidumbre que nosotros generamos al decir evaluar o al sacar 10 te va a llevar al éxito o el sacar un 7 te va a llevar al fracaso. ¿Es realidad todo esto? En esta incertidumbre que se genera a la hora de aplicar un examen, o incluso la seguridad con la que llegamos a un examen, el hecho de pensar que vamos a sacar un 10 y que eso nos va a llevar al éxito, pone en tela de juicio nuestra identidad personal.
¿Por qué? Bueno, porque pensamos que el hecho de que una calificación va a darnos el éxito o no en un futuro, en nuestra vida laboral, personal y profesional, pues también nos hace que nosotros como estudiantes, o nos orille que la calificación que nos da un examen, autoevaluarnos, es decir, a decir que somos capaces de hacer y que no. Y entonces empezamos con las limitaciones personales. Esto se da principalmente porque en la educación hay demasiados condicionamientos. Es decir, un condicionamiento nos debe ayudar a que nosotros estemos seguros y nos sintamos capaces de hacer las cosas. Pero eso en el sistema educativo mexicano no existe, ¿sí? ¿Cuántas veces nos hemos estresado por ser el último en entregar un examen o por ser el primero y ver que todos los demás apenas están empezando? Eso afecta a nuestra identidad personal. ¿Por qué? Porque empezamos a sentirnos exitosos con una calificación de 10, que a lo mejor ese 10 a las 3 semanas a mí se me olvidó, pero al del 7 lo sigue llevando a cabo, lo sabe, participa, y a mí ya se me olvidaron esas cosas. ¿Cómo podemos hacer? Pues, ¿qué ha hecho el sistema educativo con nuestra identidad personal? Y aquí puede surgir una pregunta que nosotros como estudiantes nos llegamos a hacer. ¿En qué no somos buenos? ¿Te has preguntado tú en qué no eres bueno? Realmente es un error, porque todos tenemos las mismas capacidades intelectuales para poder llegar a ser lo que podemos soñar. Sin embargo, el sistema educativo nos ha hecho, incluso docentes nos han dicho que tú no eres bueno para esto, tú no eres bueno para tal cosa, ¿sí? Lo importante, o aquel daño que nos está haciendo este sistema educativo, es sobre todo en la identidad personal, en el sistema de calificaciones que está realizando. ¿Cómo sucede esto? Bueno, la identidad personal primero comienza con la autoevaluación, es decir, con lo que yo me creo, con lo que yo pienso que soy capaz y no de hacer. Y eso realmente, o intelectualmente o mentalmente, surge a través de las calificaciones que vamos obteniendo dentro de un proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el sistema educativo nos ha dicho que si eres de 10 eres excelente, si eres de 7 eres un más o menos, si eres de 6 eres un burro, pasaste de panzazo. Estamos catalogando el conocimiento de una forma muy arcaica, muy subjetiva. La identidad personal es lo principal que le debe de interesar al sistema de evaluaciones en el sistema educativo. ¿Por qué la identidad personal? La identidad la podemos catalogar en dos procesos: en el proceso del pasado y en el proceso del futuro. En el proceso del pasado se encuentra la identidad recordada. ¿Cuál es esta identidad? Bueno, que si yo como estudiante tú llegué a sacar un 5, reprobé una materia como matemáticas, yo comienzo a pensar o empiezo a catalogarme que no soy bueno para los números, que las matemáticas no son para mí, que tengo que enfocar mis estudios a otra parte del estudio. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que el sistema de evaluaciones nos está orillando a que empecemos a autoevaluarnos nosotros inconscientemente o autocatalogarnos en decir soy capaz de esto, no soy capaz de esto. Por lo tanto, esta identidad recordada depende principalmente de nosotros mismos, lo que nosotros pensamos a través de ese sistema de evaluaciones que estamos teniendo. Es decir, si yo me saqué un 6 y pienso que no soy bueno para las matemáticas, es lo que yo creo. Sin embargo, en este espacio del pasado también se encuentra otro tipo de identidad, la identidad reflejada, que es aquella identidad que nos dan los demás y no depende de nosotros. Es decir, el hecho de que el profesor diga que soy bueno para la biología, debes estudiar medicina, debes estudiar esto, porque eres muy bueno, no desaproveches tus conocimientos, no aproveches tu capacidad, o tus papás que te dicen eres muy bueno para la fotografía, dedícate a la fotografía. Entonces, nosotros como alumnos o como personas dependientes de la educación de otros, nos empezamos a creer también que somos capaces o no de hacer esto. Todo ese tipo de identidad la vamos generando. ¿Por qué? Por lo que los otros dicen de nosotros, ¿sí? Y esto también surge a través de la evaluación, ¿sí? Porque la evaluación es el punto de partida para que el profesor me diga eres bueno en deportes, o eres malo en matemáticas, o que mis papás digan cuando reprobé una materia, tú no sirves para medicina, tú mejor sé abogado,
o lo contrario, viceversa. En el futuro tenemos dos tipos distintos de identidad también. Una que depende de nosotros mismos y otra que depende de los demás. Existe la identidad programada, porque ya te están creando un futuro a través de tu identidad personal y entonces tú como persona, como estudiante, empiezas a imaginarte como doctor. No dejan que tú vayas creyendo en ti mismo, en tus capacidades y vayas generando una vocación, sino que los demás van creando tu identidad. Es decir, tienes que ser abogado porque tu papá te lo pidió, tienes que ser matemático porque el maestro de la primaria te dijo que eras muy bueno en matemáticas, tienes que ser contador porque las matemáticas eran lo tuyo. Esa identidad programada también surge a través de un proceso de evaluaciones, es decir, un 10 me va a ayudar a que los demás digan que yo sirvo para tal cosa y que en un futuro tengo que ser tal cosa, ¿sí? Sin embargo, también dentro del futuro existe la identidad creada, que esta es la identidad que el sistema educativo debe forjar a través del sistema de evaluaciones. Es decir, que yo personalmente sea capaz de identificar y de autoevaluarme y decir que soy bueno en esto y que no soy, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces forjamos nuestra identidad creada a través de un sistema de evaluaciones del 1 al 10, como es ahora en el sistema educativo. Pero no ayudamos a los jóvenes, a nuestros estudiantes, a que ellos vayan a través de su proceso de aprendizaje creando una identidad personal que les va a ayudar en un futuro no solo a involucrarse dentro de una sociedad, sino a aplicar esos conocimientos en un contexto social real, donde él se desenvuelve y que pueda a través de ello transformar su realidad también. Es decir, buscar la mejora no solamente de él como persona, sino de los que lo rodean, de su país, ¿sí? Aportando siempre su conocimiento. Lo primero que debe hacer el sistema educativo es forjar su interés del sistema de evaluaciones a la identidad creada. Es decir, ayudar a los jóvenes a través de las evaluaciones que hace, que el joven vaya forjando su propia identidad, no que a través del sistema de evaluaciones limitemos y nosotros seamos los que creamos la identidad de cada persona. La tercera cosa que tiene que hacer el sistema educativo es cambiar el rol del docente. Si bien muchos de los docentes ya saben que su rol no es dar información, sino facilitar el aprendizaje, él más bien tiene que fungir como un moderador. Como hablamos al principio, la era de la tecnología nos ha rebasado. Incluso los jóvenes y nuestros estudiantes tienen mayor información que nosotros como docentes. Entonces, nuestro papel pasa a ser un moderador de esa información, ¿sí? A decirle al alumno, a poderle ayudar que la información que adquiere a través del internet o de las fuentes de información que ahora existen, pues cuál le puede ayudar y cuál no a su crecimiento personal y profesional. Ahora te invito a que te preguntes si realmente las evaluaciones que haces como profesor o las evaluaciones que recibes como estudiante han definido el dónde estás ahora. Mi nombre es Isaac Cortés, te agradezco que hayas estado con nosotros, te invito a que des like en nuestra página de Facebook, que nos sigas en nuestro canal de YouTube, que compartas este video. A partir del domingo 17 podrás ver nuestras publicaciones en el periódico de Tito Cortés, en La Voz de Tito Cortés, y estamos por generar unas sorpresas para ustedes. Que tengan un excelente día.